Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos a Amén. Dios Padre todo misericordioso que nos acompañe durante esta noche, durante este rato, durante este pequeño momento, este momento de encuentro, de estudio de la palabra, para que sea Él quien nos ilumine y nos muestre lo que Él quiere que cada uno de nosotros sepa y conozca. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje de amor y liberador a todas las demás personas. Bendice a cada uno de los miembros de la Fraternidad Misionera Franciscana, y a través de la bendición que nos regala cada uno de nosotros, hazla extensiva para todas las personas que se acerquen a nosotros. Siempre bendiciéndoles en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Perfectamente, sí, señor. Muchas gracias, madre. ¿Y ven la Se le presentación? escucha bien. La Sí, señor. Vale, gracias. Acá estamos en la portadita. Había dicho que íbamos a trabajar el texto de las bodas de Caná porque tiene cosas muy interesantes, y es un texto que me agrada muchísimo a mí en lo personal, porque cuando se mira exegéticamente o cuando se hace un pequeño estudio acerca de este texto, se da cuenta que por Jesús se llega a la Eucaristía. Es un texto eucarístico, es un texto del primer milagro de Jesús en Juan, que se le llama signo. Es el primero de los 7 signos que hay, y es el abrebocas de parte de San Juan, que quiere llevarnos precisamente hacia la Eucaristía. Entonces, iniciamos. Acá tenemos el texto. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre: no tienen vino. Perdón, le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Este en sí es el texto de las bodas de Caná. Está lleno de significados, está lleno de cosas, de pequeños detalles. Por ejemplo, la repetición de 3, 3, 3, 3, 4 veces. ¿Cuáles 4? Al principio, en el primer verso, aparece 3 días. Luego dice 6 tinajas, que son 2 veces 3, al mismo estilo de Isaías, cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, que no era 6, número imperfecto, sino que era 2 veces 3, número completamente perfecto. Y luego aparece acá en la parte donde dice de 2 o 3. Cuando Juan escribe aquí de 2 o 3, no es simplemente porque eran 2 o eran 3, sino que había que poner el 3 nuevamente. Es decir, se pone en 2 grupos. El primer 3 acá en el primer versículo, el segundo 3, que son 2, acá en el sexto versículo. Entonces va una, van 2, y acá 3, van 3 veces, ¿cierto? 6 tinajas son 2 veces 3. Entonces es como para decir, para simbolizar acá lo que es la Trinidad. Este es un texto completamente trinitario, es un texto completamente eucarístico. De este texto solamente Marcos es el único que hace mención.
pero en Marcos 2:22 lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es el único de los textos sinópticos que menciona las bodas de Caná, no porque no sea importante, sino porque quien le presentó relevancia total fue el Evangelio de San Juan. Aquí veremos el cumplimiento de la profecía hecha a Natanael en el verso 1 al 51 que dice, y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué sucede acá? Vamos a tratar de mirar el contexto. Vamos a leer el texto completo. Dice, Felipe se encuentra con Natanael y le dice, entonces aquí estamos hablando de la vocación de algunos discípulos. Ese de aquel que escribió Moisés en la segunda ley, también los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le responde Jesús. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le contesta, por haberme dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, cuando decimos que se cumple la profecía hecha a Natanael, es lo siguiente, vas a ver ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces le está presentando como el verdadero Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, como el Emmanuel, como el ungido, como le habían llamado todos los profetas. Aquí estoy y te vas a dar cuenta de todas las cosas grandes que mi Padre tiene reservadas para su pueblo a través de mi persona. Porque al mismo tiempo este texto nos está abriendo el preámbulo hacia lo que es la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una profecía dentro del texto, antes del texto, en el capítulo 1, verso 51, finalizando prácticamente el capítulo 1. Inicia el texto de la boda de Caná y inmediatamente comienza a cumplirse el texto, porque al permitirle a Natanael observar las cosas que el Padre va a hacer a favor de su pueblo, el primero de los signos, Natanael entonces tendría que ser una especie de testigo. No sabemos si todos los discípulos estaban allí, pero al menos este sí se asume desde la exégesis del texto que sí se encontraba en este momento. A este verso sigue el relato de las bodas de Caná, que sirve en Juan como el primer signo de 7 que son. La única alusión que existe de este relato en los sinópticos es Marcos 2:22, que dice así, nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, de otro modo el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Entonces Marcos, al hablar de esto, de los pellejos nuevos o de las tinajas nuevas, en San Juan, al hablar de las tinajas, no, en San Juan no dice si son viejas, si son nuevas, solamente son tinajas, pero esas tinajas que contienen vino y que están representando una nueva alianza. Por eso en Marcos aparece como pellejos nuevos, porque también hace relación a aquella parte de la nueva alianza que se va a dar por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La alianza que se había hecho con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento ya es hora de que finalice, ya es hora de que llegue a su culmen, porque no podíamos seguir entonces continuando con los rituales de sacrificios de animales en altares y convertirlos en un matadero. Ya, como habíamos dicho la semana pasada, ya tenían que cesar los chivos expiatorios y aparecería entonces la nueva alianza que sería hecha por medio de la persona de Cristo Jesús, quien va a entregar su sangre, que sería la que llenaría las tinajas, digámoslo así. Es una sangre nueva porque es la nueva alianza que se hace con el pueblo de Israel, y como los textos del Nuevo Testamento tienden más a la universalidad, especialmente Lucas, Hechos de los Apóstoles, tienden más a la universalidad del Evangelio, entonces también podríamos decir que el nuevo Israel son todos aquellos pueblos y naciones
que aceptan a Cristo Jesús. Son el nuevo pueblo de Israel. El texto inicia 3 días después, que se ven claramente en los versos Juan capítulo 1, 29, verso 29, verso 35, verso 43. Estos versos nos están diciendo al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente. Entonces, es el día tercero que sigue a la vocación de Felipe y a la de Natanael. Pero en el verso 6 del capítulo 2 de Juan, habla de 6 tenazas. Entonces estábamos diciendo allí que hace relación a lo que es la perfección. ¿Por qué perfección? Porque 3 habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y allí entonces hay una perfección total. La boda tuvo lugar al 7º día. Es un relato de la nueva creación. Si nosotros cogemos el texto de Juan, capítulo 1, capítulo 2, y lo vamos leyendo, vemos que en el verso 29, 35, 43, en el capítulo 2, verso 1, etcétera, se suma un total de 7 días. Entonces, por eso es que se está hablando de una nueva creación, porque la creación se hizo en 7 días. Y ahorita más adelante vamos a ver alusión, por ejemplo, a lo que es el texto del Génesis, que habla de la creación que se dio en 7 días, y aquí hay una nueva creación, y por eso todo este proceso empieza desde el capítulo 1, ¿cierto? Donde nos están mostrando a Jesús como el Mesías, pero luego vienen los signos de Jesús, porque entonces ya al ser él el Mesías, tenía que hacer unos signos que fueran convincentes para que los discípulos verdaderamente creyeran en él, las personas creyeran en él, y por tanto, por su medio, llegaran también al Padre. Entonces, de esta manera se daría el contexto de una nueva creación. Juan introduce el tercer día, ¿para qué? Cuando nosotros iniciamos el texto, estábamos hablando acá que aquí aparece 3 días, 6 tinajas, que son 2 veces 3, lo de las purificaciones que iba de 2 o 3 medidas, 3. Entonces, Juan introduce el tercer día, o el número 3, tiene un total significado, ¿cierto? Y ese tercer día, ¿para qué se pone allí entonces? Primero, para significar la perfección del Hijo de Dios, que es Jesús. Segundo, para mostrar la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y tercero, para evocar el recuerdo de la resurrección. Entonces, a esto del 3, recordemos que al tercer día resucitará, no quedará muerto, sino que tendrá su vida, tendrá su pasión, tendrá su muerte, pero al tercer día resucitará. Entonces el texto de las bodas de Caná también nos está hablando de la resurrección de Jesús, lo está evocando. También aparece dentro del texto de las bodas de Caná la figura de la Virgen María. Entonces Juan menciona a María, la madre de Jesús, pero en el Evangelio de Juan, Jesús jamás la llama madre, él la llama mujer, 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 en toda parte. Entonces, primero, nunca la llama madre. Segundo, en este capítulo 2, versos 12, 19, y en el capítulo 19, versos 25 al 28, la muestra como una íntima relación con su hijo, pero no la llama madre, siempre le dice mujer. Este capítulo 19, verso 25 al 28, es cuando Jesús le dice a la mujer, a la madre, a María, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, cuando le está diciendo, hijo, ahí tienes a tu madre, no le está diciendo él, mamá mía, madre mía, sino que le está diciendo a Juan, esa es tu madre, que al mismo tiempo se universaliza, es decir, le dice a todos los hijos de Dios, ahí tienen a su madre, pero él le dice mujer. El título de mujer, Ginai, en griego, es empleado con respeto en la época. Era un término muy respetuoso y equivale a nuestro señora. Cuando nosotros decimos, sí señora, bueno señora, está bien señora, con mucho gusto señora, equivale a eso. O sea, es una palabra que denota respeto hacia el género femenino, digámoslo así. En el verso 21 del capítulo 4, Jesús le dice, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, en varios textos, en varios versículos, Jesús le llama mujer, 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 mujer. Representa el judaísmo del Antiguo Testamento
y a la humanidad entera. ¿Quién? María. O sea, María en este caso, esa mujer está representando al judaísmo del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de María en el Antiguo Testamento, inmediatamente pues tenemos que evocar el libro del Génesis, el libro de la creación y una mujer llamada Eva. Entonces nosotros recordamos mucho ese detalle de que por una mujer entró el pecado, por una mujer entró la salvación. Entonces, Eva sería la madre de la humanidad en aquel momento, pero es una madre de humanidad por la cual ella, por medio de ella entra el pecado. María es madre de la humanidad porque Jesús se la entrega a Juan como madre y por medio de Juan nos la entrega a todos nosotros, pero entonces ya esta mujer no viene con pecado, sino que es una mujer que viene sin pecado concebida, ¿cierto? Viene sin pecado y fuera de eso es la madre del Redentor y por medio de ella entra la salvación. Entonces aquí viene a conjugar nuevamente aquello de la nueva creación. En la primer creación hubo un pequeño bache, un pequeño error, algo disonante, que es que entra el pecado por una mujer. En la segunda creación, entonces el Señor, Dios Padre, se da cuenta de pronto de los errores que hay en el pasado y los corrige con la nueva creación que se da por medio de los signos de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí en adelante con esa mujer que es María, madre de Cristo Jesús, no hay errores, porque por ella no entra pecado, sino la salvación. Y fuera de eso, ella es la Inmaculada, es la concebida, no tiene ningún pecado de tipo, no tiene pecado original. Entonces, por eso representa el judaísmo del Antiguo Testamento y a la humanidad entera ya dentro del Nuevo Testamento. Como quinto punto, con relación a este término de mujer, María es la intermediaria, es intercesora por excelencia, y por eso los hombres de la fiesta no fueron a decirle a Jesús, se acabó el vino, sino que se lo dicen a ella. ¿Por qué razón? Porque es más fácil a veces pedirle a la madre de alguien que al mismo alguien, por decir algo. Ustedes le van a pedir un favor a algún muchacho por ahí, un favor que ustedes necesitan, pero si ustedes saben que él tiene muy buena relación con la mamá y la mamá tiene autoridad sobre él, pues a veces es mejor pedirle el favor a ella, porque si le pides el favor a ella le va a decir al muchacho y el muchacho pues no se va a negar a hacer el favor. Si se lo pides a él, posiblemente te va a decir no, pero si utilizamos a la mamá como intermediadora, pues entonces probablemente nos va a decir sí. Entonces por eso muestran acá a María como la intermediaria, la intercesora por excelencia. Se le pide a Jesús e incluso se le pide al Padre por mediación de María. Sexto punto, María sabe que es la madre de Jesús, pero reconoce que Él es quien tiene el poder, no es ella, sino Él. Por eso es que ella dice entonces, mire, hagan lo que Él les diga que hagan. Entonces esa es la forma de ella resolver los problemas o las dificultades o la pequeña dificultad que había, se acabó el vino. Entonces, yo no lo puedo hacer. Yo sé que soy la madre de mi Salvador, yo sé que soy la madre de Jesús, pero yo no lo puedo hacer. Pero Él es el Hijo del Padre, por lo tanto, Él sí puede hacerlo. Háganlo, pídanselo a Él. Y la llama así también en el momento de la cruz. También presenta a María como la nueva Eva que se halla cerca al nuevo Adán en el nacimiento de la nueva humanidad. Por eso es que se dice que también la llama mujer en el momento de la cruz. Y como octavo punto, María parece ocupar una posición de autoridad en la fiesta. Esto denota que probablemente la boda era de algún familiar cercano. Por esa razón, ella podía hablar tranquilamente, se ponía a parar, podía hablar con alguien, podía decirles incluso qué tenían que hacer. Entonces eso denotaba pues como cierta autoridad, digámoslo así. Y por esa razón es que se cree, no se afirma, se cree que era de algún familiar cercano a ella, ¿cierto? Algunas cuestiones a saber acerca de este texto. Primero, los capítulos 2 al 12 de San Juan es conocido como el libro de los signos. O sea, son 10 capítulos en total y son conocidos como el libro de los signos. El mismo nombre indica que se trata de acciones simbólicas que nos impulsan a buscar, más allá del episodio concreto, una realidad más profunda hacia la cual apunta el relato narrado. Habíamos dicho ahora que estos signos nos están mostrando el acto salvífico del Señor. Estos signos
están mostrando, digámoslo así, la nueva creación, número 7. Y al mismo tiempo, estos signos nos están llevando a lo que es la Eucaristía. ¿Cuáles son estos signos? La boda de Caná es el primero de ellos, que cambia el agua en vino, la curación del hijo de un funcionario, la curación del paralítico, la multiplicación de los panes, caminar sobre las aguas, el ciego de Siloeo, la curación de este ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. En los otros evangelios, lo que es Mateo, Marcos, Lucas, son conocidos, todos los signos de Jesús son conocidos como milagros. En Juan son signos, y son signos porque están llevándonos de una manera profunda a lo que es la relación del pueblo con el Padre, porque aquí hay una relación entre el texto, por ejemplo, con el profeta Oseas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay una relación profunda del Padre con su pueblo de Israel, y hay una relación profunda del Padre o del Hijo del Padre, que es Jesús, con el nuevo pueblo con el que se hace la nueva alianza. Ahorita miramos un poquitito Oseas. Dos, la importancia del relato no es la conversión del agua en vino, que es lo que usualmente nosotros creemos. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en una homilía, se escucha fácilmente decir a un sacerdote, y Jesús es el único que tiene poder para hacer milagros y para convertir el agua en vino, por lo tanto es capaz de quitarte a ti la enfermedad y convertirla en algo benigno. Te quita la enfermedad y te da la salud. Y nos vamos por ahí, por el relato de la conversión del agua en vino, y le damos relevancia y pertinencia e importancia a ese dato. Pero resulta que eso no es lo importante, sino que Jesús es luz, es resurrección, es vida y el pan que ha bajado del cielo. Y esto aplica no solamente para el primer signo, que es la boda de Caná, sino para los signos restantes. Se hace difícil saber dónde termina el relato histórico y dónde comienza la elaboración teológica. Entonces, los exégetas, los que han tomado este texto y le han hecho un estudio, dicen que tiene algo de histórico. Sí. ¿Por qué tiene algo de histórico? Porque en el Evangelio de Juan y en los otros evangelios, pues son textos netamente teológicos, pero también tiene partes históricas. Por ejemplo, cuando habla del maestresala, nos está dando a conocer cosas que sucedían dentro de la cultura judía. El maestresala es una persona importante dentro de las bodas, ¿cierto? Es un título netamente honorífico, pero también tiene una elaboración netamente teológica cuando nosotros tratamos de mirar o de dilucidar qué es lo que quiere decir el Señor con ese cambio del agua en vino, o con esos números que aparecen allí, el 3, el 6 o el 7. El texto debe ser leído como la gran novedad aparecida con la presencia de Jesús. Es decir, antes no había novedad. ¿Por qué no había novedad? Porque todo era exactamente lo mismo. Hemos pecado, hacemos un sacrificio. Hemos pecado, hagamos sacrificio. Hemos pecado, cojamos un chivo expiatorio. Hemos pecado, hagamos este otro sacrificio. Hemos pecado, vamos a echarnos ceniza y a romper nuestras ropas y a pedir perdón al Señor. Entonces, no había novedad porque siempre todo era lo mismo, todo era lo mismo. Mientras que con la presencia de Jesús, las cosas cambian completamente, porque cambian en contexto, cambian en situación, cambian en forma de proceder, y cambian porque Jesús es el nuevo Cordero, es el nuevo chivo expiatorio y el único y el último que será aceptado por el Padre. De hecho, de ahí para acá, lo que son las comunidades cristianas, ninguno volvió a ser ni a participar de este tipo de rituales con los sacrificios con los judíos, ni mucho menos a hacerlo. Se debe tener en cuenta que no es el agua de las tinajas, sino la que purifica al hombre, sino la participación en el vino de la nueva alianza. Entonces se sustituye el antiguo templo por el nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es cuerpo que alimenta el alma. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Pero también Jesús es sangre que libera. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza. Estamos diciendo y lo estamos reiterando acá. Es una nueva alianza que se hace.
La imagen del matrimonio en las bodas de Caná indican la relación de Dios con su pueblo. Habíamos dicho ahorita que tenía mucha estrecha relación con el profeta Oseas, este texto. ¿Por qué razón? Miren, porque Oseas coge al pueblo de Israel y le pone unos nombres, unos epítetos, ¿cierto? Entonces le dicen no compadecida, no mi amada, no mi pueblo, le dice Oseas. Cada vez que el pueblo de Israel estaba en una situación pecaminosa donde se separaba del Señor y no hacía su voluntad, sino que iba por otros caminos y eran caminos, según el profeta, de perdición, porque estaban cogiendo por caminos contrarios a la voluntad del Padre, no hacían caso al Padre, no le escuchaban al Padre, como dice el texto de Jeremías en el día de hoy, en la liturgia de hoy, sino que se separaban por completo. Entonces, tú eres mi pueblo no compadecido, no, tú eres no compadecida, porque Yahvé y el pueblo son un matrimonio. El Señor es, Yahvé es su Dios y el pueblo pues es el pueblo del Señor. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, allí hay un matrimonio. Pero entonces cuando el pueblo se separa es cuando Oseas dice, ustedes son para el Señor no compadecida, no compadecida. Allí refleja lo que es la compasión, los sentimientos, la ternura, pero sabe que el pueblo se ha alejado y por eso no es compadecido. No mi amada o no mi amado, pueblo no amado. ¿Por qué razón? Porque hay una traición del pueblo al Señor. Y cuando el pueblo traiciona al Señor, tú eres no mi amado y eres no mi pueblo. ¿Por qué? Porque ya no me pertenece. ¿Por qué no me pertenece? Porque no siguen mis preceptos y se han alejado de mí. Entonces volvamos a la parte primera. La imagen del matrimonio en la boda de Caná indica la relación de Dios con su pueblo, al mejor estilo de Oseas que lo acabamos de explicar. ¿Por qué? Porque es el comienzo de una nueva relación. El texto de Oseas, ¿cómo termina? El texto de Oseas termina en una nueva relación. El pueblo vuelve a los brazos del Padre y hay una especie de nueva alianza. El Padre vuelve y lo recibe y vuelve a ser un matrimonio normal, ¿sí? Y con relación a estos tres nombres, lo que es no compadecida, no mi amada y no mi pueblo, se puede decir que el pueblo volverá a Dios y se convertirá y retornará la gracia a él. Igual que en el texto joánico de las bodas de Caná. El pueblo, cuando se encuentra lejos del Señor, él tiene el Señor para hacer una nueva alianza, para retornarlo a él, para retornarlo al Padre. Y esa nueva alianza inicia con las bodas de Caná, donde el Señor está presentando el vino y al mismo tiempo es su sangre, sangre que es de la nueva alianza, dicho por Pablo. En el capítulo 2, verso 11, dice, tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Entonces aquí hay una clara revelación de lo que es la gloria del Señor. Él manifiesta su gloria. Y esto es diferente a las teofanías del Éxodo. ¿Por qué? Porque en las teofanías, en las hierofanías que habían en el Éxodo y en el Antiguo Testamento, pues el Señor se presentaba con poder, con truenos. Por ejemplo, cuando Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley, el pueblo observaba cómo había una nube y cómo existían truenos y todo eso. Cuando el Señor acompañaba al pueblo de Israel por el desierto, entonces aparecía una nube y los iba llevando. Cuando el Señor les ayudaba en las batallas, sonaban las trompetas, caían relámpagos, llegaban los ángeles, derribaban los muros. Entonces hay unas manifestaciones muy fuertes, muy épicas, muy poderosas en el Antiguo Testamento para manifestar la gloria del Señor. Él es el que tiene el poder. Aquí en este texto es completamente diferente. Aquí se revela la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y a través de él, de Dios, pero es en el amor, es en el amor. Ya cambia totalmente. Si cambia la alianza, también cambia la forma y la manera en cómo se manifiesta Dios a su pueblo. Ya no será un Dios de temor, un Dios guerrero, un Dios de truenos, un Dios que hace temer y hace sentir su poder, sino que simplemente ama y nada más. En el capítulo 1, verso 51 dice, en verdad os digo, esto es la parte final del capítulo 1 antes de iniciar las bodas de Caná. Dice, en verdad os digo, veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús debe mostrar signos para probar que es el Hijo de Dios. Las tinajas y la parte de la purificación tienen toda una simbología porque nos están mostrando datos históricos del pueblo judío y cuestiones al mismo tiempo que son teológicas. Entonces, no usan tinajas de barro. ¿Por qué no utilizaban tinajas de barro? Porque el barro, cuando tú le echas agua al barro, simplemente barro, es muy probable que el barro se humedezca y posiblemente se va a dañar. Y fuera de eso, los que no, pues simplemente ensucian el agua, porque de una manera u otra el barro comienza a soltar poco a poco. Ellos utilizan tinajas de piedra. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la piedra no permite que las impurezas le entren como el barro, ¿cierto? La piedra es dura, la piedra es roca, la piedra es firme, la piedra es casi metal. No es metal porque pues la podemos quebrar, pero es casi metal en cuanto que si llueve, pues la piedra no va a absorber el agua va a caer, va a seguir cayendo. Entonces consideraban que era un elemento completamente puro. Entonces, ahí viene algo que es la costumbre del lavatorio antes y después de cada comida, porque es que había que estar purificados antes de cenar y nos teníamos que purificar después de cenar para permanecer en la ritualidad, en la ley de la purificación que tenían el pueblo judío. Y qué mejor que las tinajas de piedra, que son puras, no permite que le entre impureza alguna y al tener el agua allí, el agua siempre va a permanecer limpia. Y el acto de lavarse las manos significa limpiarse, es pureza. Para el judío el agua purifica, para el judío el agua sana, para el judío el agua limpia y para el judío el agua limpia no solamente las cuestiones físicas, sino también las espirituales. Y de ahí viene toda nuestra concepción acerca del bautismo. Cuando nosotros nos bautizan, se hace es con agua. Si no hay agua, pues no hay bautismo. ¿Por qué razón? Porque el agua purifica, el agua limpia, no solamente lo físico, sino también lo espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel pecado que viene desde Adán y Eva o pecado que viene de nuestras generaciones pasadas y que, digámoslo coloquialmente hablando, genéticamente se nos ha pegado al quito de ese pecado, viene algo de ese pecado y nosotros traemos esa carga de nuestros antepasados. Con el agua, por medio del bautismo, somos completamente purificados y se nos quita toda esa impureza de tipo espiritual. Y por esa razón ellos le daban tanta importancia a lavarse las manos antes de comer y después de comer. Juan agrega a este texto para explicar la cantidad de agua que había allí. Recordemos que la semana anterior habíamos dicho que habían 6 tinajas y que eso era una cantidad de agua impresionante y por eso se puede suponer que había una cantidad de personas impresionante, o sea, era un número grande. Por lo tanto, la boda tenía que ser de alguien completamente importante. O sea, no era cualquier persona, tenía que ser alguien importante. Ahora acá nos están diciendo que posiblemente tenía familiaridad, de pronto consanguinidad con María, pero era alguien importante. Entonces, esa cantidad de agua, ese texto explica la cantidad de agua que hay allí. Juan agrega este texto para explicar la cantidad de agua que había allí. Esa cantidad de agua, ¿qué significa? La cantidad de personas que habían allí. Además, que el hecho de que hayan tantas personas, que haya tanta agua, que se convierte en vino, porque es manifestación de Cristo, de su glorificación, manifestación de su sangre, ¿cierto? Y que hayan tantas personas allí, ¿qué está significando? Que Jesús, al comenzar sus signos o sus milagros, si los queremos llamar así, no lo podía hacer frente a 2 o 3 personas, sino que tenía que ser frente al pueblo, frente a su pueblo, frente a sus hijos, y que todos lo vieran y se dieran cuenta que él verdaderamente es el Hijo de Dios, que lo constataran de primera mano que es el Hijo de Dios y que ha llegado, el Mesías ya llegó, ya no esperen más, aquí estoy. Las tinajas solo tenían agua, solo basta la palabra de Jesús para realizar el cambio. Entonces, nos muestra el texto
Como el Padre, en el momento de la creación, pues el Logos, la palabra, el Padre por su palabra iba creando. Esto es una nueva creación. Por su palabra, Jesús en la nueva creación también va creando. El hecho de convertir agua en vino ya es una nueva creación. Aquí hay una nueva creación y solamente basta la palabra del Hijo de Dios, haciendo alusión a aquello de que el que me ve a mí, ve al Padre, el que ve al Padre, me ve a mí. Por lo tanto, el Padre con su palabra hizo la creación y yo con mi palabra hago la nueva creación. Pasamos al igual que en Génesis 1, capítulo 1 al capítulo 2, verso 4, que son los dos relatos de la creación. Jesús comienza una nueva creación. Dios crea, Jesús crea. Dios hace, Jesús hace, ¿cierto? Y este relato muestra un hecho histórico, la existencia del maestresala, que es un cargo honorífico dentro de lo que eran las bodas antiguas. En las bodas antiguas, en el pueblo de Israel, siempre existió el maestresala. Era una especie como de maestro de ceremonia para nosotros. Nosotros hablamos del maestro de ceremonia en la acción litúrgica en el templo, porque nosotros vamos a compartir el pan y el vino. Hay una comensalidad. Y hay un maestro de ceremonia que hace que toda la liturgia vaya por buen camino, se haga bien, que las cosas se hagan en el momento en que son y que haya un completo orden. Eso mismo hacía el maestro Sala dentro del matrimonio. Era el que se mantenía pendiente de los invitados, de la cantidad de invitados, de quienes entraban, de quienes no podían entrar, de dónde se podían ubicar unos invitados, dónde se podían ubicar otros invitados y de cuidar las cosas que habían para poder atender a las personas que llegaban al matrimonio. Entonces era como una especie de maestro de ceremonia en nuestro caso. Allí se le llamaba maestresala. El verso 10 dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior. Aquí está hablando el maestresala. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. No le está hablando a Jesús, le está hablando al novio, ¿cierto? Le está hablando al hombre de la boda. Todo el vino bueno se sirve primero, pero tú lo guardaste para el final. Ahora tenemos el mejor vino y estamos en el final. Entonces aquí hay dos cositas. La primera, es un completo desconocido el que da testimonio de la calidad del vino. Ese es un hecho real. El agua se convirtió en vino. No sabemos quién lo hizo en maestresala, pero quién es, no tenemos ni idea. Pero es un hecho real que el agua se convirtió en vino. Y Jesús, al mismo tiempo, es tan real como ese hecho que acabamos de ver. El agua se convierte en vino. Eso es real. Jesús también es real. Su sangre es sangre de la nueva alianza. Sangre exquisita que no solo sabe bien, sino que sana y que libera. Son las interpretaciones que se hacen de este texto. Luego, 7 son los días de la creación, 7 son los signos de Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces, una vez más, los signos de Jesús en Juan denotan una nueva creación, que ya lo hemos estado hablando. Las bodas de Caná son el primer signo de los 7. Revela la gloria de Cristo y permite que sus discípulos crean en él. Y no solamente los discípulos, sino la cantidad de personas que habían allí. Cuando se habla de que el maestresala es un completo desconocido, y de hecho estamos hablando de que el novio es un completo desconocido, la novia es una completa desconocida, todos los invitados son unos completos desconocidos, entonces nos está mostrando acá este texto algo que se llama universalidad, igual que en Lucas y Hechos. ¿Por qué razón? Porque es que el vino nuevo, que es nuestro Señor, su glorificación, la sangre de Cristo, la Eucaristía, no es solamente para el pueblo de Israel, sino que también es para los desconocidos. ¿Quiénes son los desconocidos? Los que pertenecen a otros pueblos. Entonces, el mensaje del Señor es para todos los pueblos y para todas las naciones. Su sangre redentora es para todos los pueblos y para todas las naciones, para los que le conocen y para los que no le conocen. Y la importancia de que los discípulos creyeran en él estriba en que son los discípulos quienes van a dar a conocer todo este testimonio, porque Jesús al fin y al cabo va a morir, va a resucitar, pero no se va a quedar aquí en persona física, sino que va nuevamente al Padre. Los discípulos se encuentran ahora ante un acontecimiento mucho más grande que Juan el Bautista.
Juan el Bautista era admitido, querido y amado por muchas personas del pueblo de Israel. Tanto que cuando le tenían en prisión tenían miedo de matarlo porque pues, si lo mataban de pronto se armaba una revuelta. Lo respetaban, lo querían, lo amaban, le tenían incluso miedo. Entonces, por eso muchos pensaron que Juan el Bautista era el Mesías. No era solamente el profeta, sino que era el mismo Mesías, ¿cierto? Pero los discípulos aquí, en primera fila, se dan cuenta con la persona de Jesús en su primer signo, se dan cuenta que están frente a alguien mucho más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista podría tener palabras, Juan el Bautista podría bautizar, Juan el Bautista podría ser una persona que generaba confianza y que le perseguían, pero Jesús tenía las mismas cualidades que Juan el Bautista, pero también hacía signos o hacía milagros. Entonces, digámoslo así, digamos que tenía más poder y en él sí se cumplían todas las profecías anteriores del Antiguo Testamento. Hagamos una mirada en contexto. Agua en vino. El agua se convierte en vino. Y miramos Juan capítulo 6, verso 5 dice, al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Entonces estamos aquí enmarcados en que en las bodas de Caná el agua se convierte en vino. Y en el capítulo 6, verso 5, es la multiplicación de los panes. Entonces, hay vino y hay pan. ¿Qué es lo que pretendía San Juan? Con estos dos signos, pues simplemente nos quería llevar a la reflexión de la Eucaristía. Jesús es la Eucaristía. Jesús nos dejó la Eucaristía. Jesús es el verdadero sangre, es la verdadera sangre. Jesús es el verdadero pan, el verdadero cuerpo. Por eso, tomad y comed y tomar y beber. Hace la alusión completa a la Eucaristía de este texto. El vino manifiesta la alegría del reino en medio del pueblo de Dios. Cuando hay vino, las personas son felices. Cuando hay vino, charlan. Cuando hay vino, conversan. Cuando hay vino, de pronto hasta hablan más de la cuenta y de pronto hasta se les zafan algunas cosas y dicen cosas que no deben hablar. Pero lo cierto es que la gente está contenta. Cuando hay vino es porque hay alguna celebración, hay alguna fiesta, es algo agradable. Entonces el vino manifiesta la alegría del reino en medio de los pueblos de Dios, porque estar en el o pertenecer al pueblo de Dios y estar enmarcados dentro de la construcción del reino de Dios debe ser para nosotros una constante alegría. El vino luego será la sangre de Jesús y nos hace falta más Dios, más Jesús en nuestras vidas. Es una reflexión que hacen los exégetas a partir de este texto. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aquí está hablándole Jesús a María. Todavía no ha llegado mi hora. Dos contextos. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Jesús debe actuar movido únicamente por la voluntad del Padre. No era una falta de respeto. Es que, ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿Y tú qué? ¿Por qué te metes? No, madre, no, mujer, déjame que todavía no ha llegado mi hora. Usted no se meta. No, no es ese el contexto. Recordemos que el término mujer, ginai, el término mujer, era un término, no era despectivo, sino por el contrario, era de mucho respeto hacia la mujer. Entonces, como es de mucho respeto a la mujer, se denota acá que Jesús lo que está queriendo decir es que él viene solamente a hacer la voluntad del Padre, no de la mujer, no de la madre, no del ser humano, no de los discípulos, sino la voluntad del Padre. Y por esa razón es que allí en Getsemaní, cuando estaba el Señor en la piedra haciendo su oración en el huerto, él dice, Padre, si es posible, quítame este trago amargo, pero que se haga solamente tu voluntad, porque él vino a hacer únicamente la voluntad del Padre. Todavía no ha llegado mi hora, le dice nuevamente. Entonces no se refiere a la hora de hacer milagros, no se refiere a que no ha llegado mi hora, es que todavía no puedo convertir el agua en vino, todavía me faltan 2 meses, no, sino que no ha llegado la hora de la cruz, a eso se refiere, no ha llegado el momento de la cruz o el momento de la pasión propiamente. Hoy quería simplemente mostrarles un poquitico de lo que era el texto de las bodas de Caná, porque me parece que la exégesis que han hecho los estudiosos, no sé cómo llamarlos, exégetas, teólogos, de este texto, pues nos muestra muchas cosas. Cuando nosotros cogemos un texto,
Usualmente tratamos de mirar cosas sencillas, tratamos de hacer disquisiciones parenéticas, homilías, exhortaciones, cogemos el texto, pero no miramos el contexto del texto. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el texto estudiándolo propiamente, entonces vemos, por ejemplo, el significado de la piedra, el significado de la vara, el significado de la sangre, el significado del pan, el significado del primer signo, el significado del milagro, el significado de la palabra mujer, el significado de que estuviesen los discípulos allí, el significado de que hubiesen muchas personas en ese lugar, el significado de que fuesen completamente desconocidos, el significado de lo que es la universalidad. Entonces, todo esto que estoy diciendo, significado de, es lo que está diciendo en sí el texto realmente. La exégesis es hermosa en cuanto a que no nos permite poner al texto a decir cosas que no son y nos obliga a decir lo que el texto realmente dice. Entonces, cuando nosotros nos metemos dentro de un texto haciendo un estudio exegético, obviamente no lo vamos a hacer nosotros porque no somos exégetas, no somos especializados en teología ni nada de eso. A duras penas somos licenciados en teología y hasta ahí llegamos. Otros de pronto habrán pasado por seminario y habrán estudiado algo de teología y hasta ahí llegamos, pero que seamos especializados en teología, que hayamos ido, por ejemplo, a Roma, no lo hemos hecho. Nosotros lo que hacemos es coger, cuando digo que nosotros hacemos exégesis, en realidad lo que nosotros hacemos es coger los textos que los exégetas han sacado, los hechos y las conclusiones a los que ellos han llegado, y nosotros simplemente las tomamos y las aplicamos para darlas a conocer al pueblo con las palabras más correctas y más precisas. ¿Por qué más correctas y más precisas? Porque si estoy frente a un ámbito universitario, es probable que una homilía yo la prepare con esto, con algo así. ¿Por qué razón? Porque si estamos dentro de un contexto académico, pues ellos no van a comer de Dios te ama, Dios te bendice, vuelvan a Dios. Ellos quieren algo más. Hay que darles el Dios te ama, el Dios te bendice, el vuelvan a Dios, pero también hay que darle algo de lo que ellos buscan, ciencia y conocimiento. Cuando nosotros hablamos a una comunidad de campesinos, es totalmente diferente a una comunidad de estudiantes. Y cuando hablamos a una comunidad de estudiantes universitarios, y cuando hablamos a una comunidad, por ejemplo, de estudiantes, niños de primaria, ya es más diferente aún. Ahí es donde nosotros tenemos que sacar a reducir no solamente la exégesis, las interpretaciones, lo que dicen los comentaristas, sino que también debemos sacar a relucir un poquito de nuestra pedagogía, un poquito de nuestra didáctica para poder llevar el evangelio, humanizarlo y hacer de él algo más agradable y fácil de rumiar para las personas. Dios les pague, hoy fue un poquito más sencillo y para la próxima semana le voy a pedir, igual que en la semana pasada, a algunos de nosotros, les voy a pedir unos pequeños favores. Vamos a mirar un texto muy bonito, que es el de la creación, el Génesis. Pero entonces va a ser algo totalmente diferente porque la exégesis de esta vez la vamos a hacer entre todos, no los comentaristas, sino que la vamos a hacer entre todos. Muchísimas gracias, Padre Alonso, quedamos en sus manos. ¿Sí me escucharon? Sí, padre. Padre Mauricio, el padre Alonso envió un mensaje diciendo que no podía participar, entonces, no sé, él sigue con visita de ICBF. Ah, bueno, entonces hagamos lo siguiente. Lo que pasa es que el padre Alonso había dicho que nos íbamos a reunir algunos, los sacerdotes, pues. Por eso dije que quedábamos en sus manos. Y por eso terminé rápido. Pero bueno, entonces, no, entonces finalicemos. Si alguien quiere hacer alguna acotación,
complementar algo o de pronto hacer una pregunta, si puedo responderla con el mayor de los gustos y si no, pues aquí estamos entre todos, sacamos explicaciones. De lo contrario, entonces le pediría el favor, por ejemplo, ¿a quién le pedimos el favor? Al favor, Fray William, de finalizar, pero esperemos un momentico si alguien quiere hablar. Padre, concluyamos y yo me retiro y hacemos la reunión urgente porque se me había pasado, pero ya me retiré acá a una esquinita. Entonces, tratemos de cerrar y nos quedamos solo los sacerdotes 5 minuticos, por favor. Ok. Willy, me hace un favor, terminas con la oración. Sí, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios Jesucristo, Padre eterno, en esta noche que estamos reunidos en clase, alimentándonos de tu palabra, Señor, alimentándonos cada día más de esas palabras tan hermosas, Señor, que tú siempre dejaste en la Escritura. Damos gracias por un nuevo día, por una nueva noche, y que sea un amanecer lleno de amor, de felicidad, de alegría y de tantas maravillas que tú siempre nos muestras todos los días, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que recibimos cada día. Y en esta noche damos gracias, Señor, por estar reunidos en la fraternidad, alimentándonos de las enseñanzas que nos das cada 8 días, Padre eterno. Te glorificamos y alabamos, Señor, porque solamente tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y damos gracias al Padre Mauricio por la clase que nos dio hoy y que nos ha dado cada 8 días. Dejamos en tus manos, Padre, para que nos dé la bendición. El Señor esté con ustedes Y con tu Y espíritu. con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Tienen la paz del Señor.